buenas noches, qué bueno estar aquí, qué bueno poder apartar un tiempo para conocer más las escrituras, para adorar al Rey, para darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, porque Él siempre es bueno. Y hoy tenemos una serie maravillosa, terminamos nuestra serie de la unción e iniciamos una serie maravillosa. Vamos a estudiar los diferentes nombres como encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Son 7 y va a ser un tiempo maravilloso. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino. Es una serie que yo sé que va a llegar a lo profundo de tu corazón, pero antes de iniciar démosle gracias al Señor porque Él está aquí, porque dice su palabra que cuando hay dos reunidos en su nombre, ahí está Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, cuando tú moriste en ese madero, Señor, derramaste tu sangre preciosa, te llevaste todo el pecado. Te amamos, Señor, y agradecemos, Señor, la obra maravillosa en ese madero, Señor, donde te llevaste la enfermedad, la muerte, la pobreza, Señor, donde nos volviste más que vencedores en tu nombre. Gracias. Al final él suspiró. Wow, Señor. Cuánto dolor, Señor, cuánto amor por la humanidad. Señor, perdona nuestras ingratitudes. Necesitamos que más lleguen a tus pies. Oh Señor, santo eres tú, Señor, santo. Gracias, Señor. Tenemos acceso al Padre, Señor. Te amamos, Señor. Tú eres el Rey. Gracias, Señor, se rompió ese velo, podemos estar en tu presencia, siempre contigo, Señor, en una eternidad contigo, Señor. Te amamos, te adoramos. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por tu obra, por tu sacrificio. Gracias, Señor. Tú eres el Rey que resucitó con poder, con honra, con gloria, Señor. Te adoramos y exaltamos tu sagrado nombre, porque tú eres digno de exaltación siempre. Toda la honra, toda la gloria sea a ti siempre, Señor. Por siempre tú eres digno, Señor, de ser adorado. Tú estás vivo, Señor, más vivo que nunca, Señor. Ni la muerte te pudo retener. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo, absolutamente todo lo que tú has hecho. Y ahí tenemos este tema maravilloso, lo encontramos en Juan del 14 al 1 al 12. Jesús es el camino al Padre, y esto es tan importante cuando usted y yo logramos comprender la profundidad de esta palabra que encontramos en Juan. Dice, no se turbe, leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué hermosa promesa que le hace el Señor, no solamente a sus discípulos, sino a nosotros. Y Él dice, yo regreso, mi venida está pronto, estoy a las puertas. Y le dice, voy, pero voy a regresar, voy a ser morada, te voy a amar, no te voy a dejar. Y va a venir el Espíritu Santo y te va a acompañar, te va a guiar, te va
a reargüir de toda equivocación, va a ir a lo profundo de tu corazón. Y dice también, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo pues podemos saber el camino? Pregunta Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Estamos en Juan 14, del 1 al 7. Del 7 vamos a pasar al versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, escúcheme bien, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mira este hermoso texto bíblico. Esta cita bíblica llega a lo profundo de nuestro corazón. Jesús es el camino ¿a dónde? Al Padre. Lo encontramos en Juan 14, del 1 hasta el 14. Bueno, este es un texto bien interesante porque acuérdese que el Señor está reunido con sus discípulos y Él les empieza a hablar. Ellos tenían muchos sentimientos encontrados. Él les venía anunciando de su muerte, les estaba diciendo que iba a resucitar, pero ellos no entendían mucho. Decían, te vas, ¿dónde es el camino? ¿Vas a regresar? Los discípulos no lograban entender todo lo que nuestro Señor les estaba enseñando, pero esto cambiaría de una manera total y radical después de haber, primero, ver morir a su maestro, segundo, verlo resucitar, tercero, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces fueron entendidas muchas cosas que en su momento ellos, aunque recibieron la enseñanza, no podían comprender, pero el Espíritu Santo te aconseja, te guía, te reargulle, te acompaña, te consuela, te muestra. Entonces eso es lo hermoso que habla este texto bíblico. Y también dice que venía una prueba durísima para los discípulos, porque el perder a su maestro no fue fácil. Recuerde que todos, como vimos en Juan, en la explicación del evangelista Juan, todos se fueron. Judas, lo traicionó, Pedro lo negó 3 veces y todos se echaron a correr, y el único evangelista y el único discípulo que estuvo a los pies de su maestro en el madero con María su madre, con María Magdalena y otras mujeres fue Juan. La lealtad, la fidelidad. Recuerde que fue un evangelista que no pudieron asesinar, que murió ya de anciano, entrado en años, pero lleno de salud, y el Señor le da lo más maravilloso al final de sus tiempos, cuando usted dijera, no, ya no hay nada para hacer, la revelación del Apocalipsis. Él vio lo que aún ni siquiera ha ocurrido. Mire qué relación tan profunda tenía el discípulo amado. Y vemos que hay varias definiciones que encontramos en esta serie que vamos a desarrollar, y el de hoy es Jesús. Jesús es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es maravilloso cuando tú logras entender eso. Cuando se está hablando del camino que atravesó el Señor, no fue fácil, fue sacrificio. Finalmente era la muerte en el madero, pero recuerde que había algo muy importante. El Señor no estaba mirando el madero, su mirada estaba puesta en ese momento de dolor, de dificultad, de separación. Recuérdese que es el único instante en las Escrituras donde se separa por primera vez desde una eternidad con el Padre, porque en ese momento todo lo que había, la maldad en el mundo, los pecados, las enfermedades caen sobre el Señor. Él lo recibe, Él es el Cordero sin pecado alguno, pero Él recibe todos los pecados y Él paga el precio que tú y yo teníamos que pagar. Un inocente lo pagó por nosotros. Y sus ojos estaban enfocados no en los golpes, no en los clavos, no en la corona. ¿En qué estaba? En pasar esto, en la resurrección, en la victoria que vendría después. Y cuando entendemos yo soy el camino, vamos a explicar qué quiere decir yo soy el camino. Cuando tú te imaginas un camino, tú empiezas a imaginarte la escena, bueno, es sin pavimento, tiene piedras o está pavimentado, y nos imaginamos automáticamente. Cuando se dice la palabra camino, tú visualizas la imagen de un camino.
Resulta que cuando hablamos en este primer momento, yo soy el camino, está hablando no de la conexión de dos puntos, o sea, tú sales de tu casa y sales de tu casa al trabajo y del trabajo a la casa. No está hablando de ese, en ese sentido, en ese conexión entre esos dos puntos. Cuando él habla yo soy el camino, él está hablando algo maravilloso. Está hablando de que tanto él como nosotros somos peregrinos, tú y yo somos peregrinos, estamos de paso por este mundo. Unos duran más kilómetros, otros menos tiempo, pero estamos de paso. Y vamos a hablar de que cuando el Señor habla qué es el camino, que Él es el único y verdadero camino, habla de tres cosas que es muy importante. La primera, nuestra vida está aquí en este mundo, en este momento, habla de nuestro trasladar, de nuestro caminar, de nuestras experiencias de vida. El segundo, cuando dejamos este mundo, cuando partimos. Y el tercero es en el momento en que entramos en un eterno reposo con el Señor. Entonces, cuando habla del camino, está incluyendo estos tres procesos. Cuando estamos en este mundo, cuando partimos cuando dejamos este mundo y finalmente cuando entramos a un eterno reposo a gozar con el Señor. Y en este caso podemos entender que Jesucristo es la conexión, escúcheme bien, entre el Padre y la humanidad. Él ese es lo que permite unir esa relación. Jesucristo conduce al hombre al cielo. Él nos guía, Él es el que nos amó, Él fue el que dio su vida por amor a nosotros. Él es el maestro, Él es el que nos acercó al Padre a través de esa sana doctrina. Él alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos, a los endemoniados los hizo libres. Fue el primero que lavó los pies de sus discípulos. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Es la muestra más grande de amor, su enseñanza, su servicio permanente, su amor por los perdidos. La salvación fue lo más maravilloso que se realizó en ese madero. ¿Por qué? Porque permitió tener un acercamiento. Lo que se había perdido con Adán y Eva cuando hubo el pecado, se había cerrado esa posibilidad de tener una relación con el Padre, y Él viene a hacer esa nueva unión entre el hombre y el Señor. Esto es maravilloso. Isaías 35:8, y habla de una manera bien importante: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, escuche bien lo que dice, por torpe que sea, no se extraviará. Mire, esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque a veces resulta andar en un buen camino no es fácil, pero tampoco es imposible, mientras que tú no lo intentes hacer en tus fuerzas, porque si tú lo tratas de hacer en tus fuerzas, no va a funcionar. Yo siempre le digo a las personas, llegarás hasta donde te da tu gasolina y ahí te quedas estancado, incluso hasta te regresas. Entonces, podemos entender que no se trata de buscar a Jesucristo a tu manera, a tu forma. No es como tú quieras. No, tú no puedes adaptar la palabra a lo que tú quieras. No, la verdad es la verdad, y lo que está escrito no va a cambiar. El Señor dijo, no matarás, eso no va a cambiar. El Señor dice, no matarás. El Señor dice, no cometerás adulterio, eso no va a cambiar. Entonces Él es claro en todas sus mandamientos. Y encontramos en Proverbios 14, del 11 al 12, usted me ha escuchado muchas veces y se lo vuelvo a repetir: la casa de los impíos será asolada. Impío, aquel que nunca quiso aceptar al Señor en sus caminos, que no recibió a Jesucristo, no porque no haya sido evangelizado, porque tomó su decisión en libre albedrío de no aceptar la vida con Jesucristo. Entonces la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, escúcheme bien, pero su fin es camino de muerte. O sea que hay cosas que a veces tú ves, no, este trabajo, este cambio laboral está bien, esta universidad, esta relación, este viaje, este dinerito extra, y hay tantas cosas que a veces a nosotros nos parecen que son mega oportunidades, y las tomamos y tomamos decisiones sin consultarle a Él y decirle, Señor,
¿Está de acuerdo? Señor, acepto esto es tuyo o esto no es tuyo. Y eso es importante. Desviarte por sendas equivocadas es muy fácil, es en cuestión de, no de días, de minutos que tomamos decisiones que pueden costarnos incluso nuestra vida. Entonces, desviarse por esas sendas, es importante siempre tener al Señor en toda decisión que tú vayas a tomar. Nuestra oración llega al Padre. Pero ¿cómo llega esa oración? A través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y todas las bendiciones que descienden de Dios hacia nosotros es por medio de Cristo. Entonces, muchas personas me dicen, ay, Pepito, pero Pepito es buen hombre, él es buen esposo, él no golpea a su esposa, él quiere a sus niños, él no fuma, él no toma, él es tan bueno, lo único que tiene es que jamás recibió a Jesucristo. Entonces, ese es el caso 1, Pepito 1. Vamos a Pepito 2, y Pepito 2 dice, no anda en perfección, pero recibió al Señor, acepta sus errores y está en proceso de ser siempre trabajado en todas las áreas de su vida por el Señor, porque entregó la vida al Señor. Le pregunto, Pepito 1, Pepito 2, intachable, señalado, pero no recibió nunca a Jesucristo. Cuando muera, va a morir sin Cristo, no va a estar en una eternidad con Él. Sus obras no están perfectas, pero sabe que está en proceso y le entregó la vida al Señor y quiere siempre hacerlo mejor, no para que lo miren, no para que lo aplaudan, quiere hacerlo mejor para agradar primero a Dios que antes que a los hombres. ¿Cuál de los dos somos a veces? Queremos los premios, los reconocimientos, los galardones, o aunque nos estemos equivocando, decimos, Señor, no importa, púleme, Señor, trabaja conmigo, Señor, quítame este hábito, quítame esta mala palabra, quítame esta relación, quítame esta falta de costumbre de servirte. Señor, a veces no puedo orar, me estoy enfriando, necesito de ti. A que decía, mi vida es tan perfecta que yo no necesito reconocer a Jesucristo, porque tengo todo bonito. A que decía, no está todo bonito, pero necesito de ti, Señor. ¿Cuándo? En todo momento y en todo lugar. Entonces, es importante que sepas si estás acá o estás acá. Dice Deuteronomios 8:6, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelos y sigue sus caminos. Cuando dice témelo, no se dice temor, sino esa honra, ese respeto, ese deseo de siempre querer hacerlo mejor para, no a los hombres, sino para Dios, porque te importa tanto tu relación con el Señor, y es lo más importante. El primer lugar tiene que ser del Señor, y a veces esa es una de nuestras grandes equivocaciones, y yo soy la primera que me incluyo. En mi vida personal, antes que el Señor, no era el Señor. Yo tengo 3 hijos, el segundo de mis hijos nació prematuro, estuvo 15 días en UCI, y estaba muy grave. Él nace antes de tiempo porque en el vehículo que íbamos nos golpean, nos chocan el carro y le da un infarto al niño dentro del vientre, y la única oportunidad de salvarlo era sacar y hacer una cesárea de urgencias. Y a partir de ese momento, eso fue hace muchos años atrás, yo aún no conocía al Señor, yo vivía con esa zozobra porque como nació antes de tiempo, sus pulmones no se maduraron. Entonces a cada rato una gripa, una fiebre, un sistema inmune era mortal para él, y vivíamos mucho tiempo en la clínica. Entonces yo vivía ese primer año de ese bebé prematuro, después de haber salido de prácticamente ser resucitado y haber estado, yo vivía con miedo, y ese miedo yo permití que se apoderara de mi vida y mi corazón. Y llegó un momento en que tenía un hijo mayor, pero yo no lo atendía a él, no porque no lo amara, sino porque yo vivía con tanto miedo, sobreprotegiendo al otro. Después nace otro, el segundo de mis hijos, pero el parto no fue tan complicado, y siempre mi atención estuvo hacia él, y todo el tiempo mis hijos me decían, es que tú tienes una preferencia, y yo decía, no es una preferencia, y yo misma no era objetiva, hasta que un día el Señor me tomó y me dijo, tienes que cambiar, tienes que entregarme lo que más amas. Él no puede ocupar el lugar que me corresponde solo a mí, por ser tu Dios, por ser tu padre, por ser tu esposo. Yo tengo que ser el primer amor, pero ese puesto no lo ocupo yo, lo ocupa tu hijo. Y me dijo, yo lo sané, yo lo guardé, yo lo protegí. Entonces,
Entrégame tu corazón 100%, arregla tu casa y deja las preferencias. Y empezó el Señor a trabajar esa área de mi vida. ¿Qué está ocupando el primer lugar de tu corazón y no es Dios? Es un trabajo, es una relación, es un físico, es un amor al dinero. Tenemos que entrar a evaluar todo esto. Y mira, dice Deuteronomio 5, 32, 33. Mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No apartéis a mi diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, si usted no está viviendo, no le está yendo bien, si usted no tiene largura de días, si usted no tiene paz, no tiene gozo, hay que entrar a evaluar cuál es el camino que estás recorriendo. ¿Lo estás recorriendo a tu manera, a tu fuerza? ¿Estás corriendo tu triatlón, pero sin él? ¿Dejaste atrás al Señor? ¿O solamente te acuerdas de Él cuando estás enfermo, cuando tienes un problema económico, cuando tienes un tema legal? Ay, sí, mi Dios, mi Señor, se solucionó y nunca me vuelvo a acordar del Señor. Quiero las añadiduras y quiero las bendiciones, pero me olvido de tener una relación con el dador de las bendiciones. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu vida? Cuando dice yo soy la verdad, Jesucristo lo conoce absolutamente todo. No hay algo que el Señor no conozca. Él conoce todas las cosas, entiende todos los propósitos, sabe cómo funciona absolutamente todo, y Él es el que nos puede revelarnos, el que nos puede guiar a tomar las mejores decisiones. Él conoce en forma completa y total lo que necesitamos saber acerca de los planes que tiene Dios. Tú y yo solamente vemos un pedacito nomás. En ese momento tú ves este pedacito, pero el Señor ve todo completo. Conoce tu pasado, no solamente el tuyo, el de tus generaciones. Conoce en una puertica de lo que está pasando. Tiene la visión completa, panorámica, y sabe lo que se viene a futuro. Entonces, ¿por qué no ir y buscar su dirección? Él lo sabe todo. Lo que a nosotros nos parece que puede ser muy bueno, realmente puede ser un camino que termina en destrucción, no solamente para nuestra vida, sino para otros. Y es importante entender lo que dice Colosenses 2:3. Dice de manera maravillosa Pablo: en Cristo están escondidos no algunas cosas. Mira lo que dice la palabra: todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, si eso es así, ¿por qué, si sabemos que Él es la verdad, a veces vamos a buscar la verdad en el medio, en la ouija, en el tarot, en la carta astral, en el medicamento, dependiendo de un medicamento, dependiendo de personas, dependiendo de opiniones de otros, y dejamos de ir donde el más importante que tiene que ser Jesucristo, porque Él es la verdad? Él te va a decir las cosas. A veces no nos gusta lo que nos va a decir el Señor. Soy la primera. Muchas veces el Señor me dijo: no me gusta tu flojera, no me gusta tu criticadera, no me gusta eso. Y un día le dije: Señor, pero es que tú solo me das palo. Y me dijo: porque es que no, necesito que cambies tu vida. Tú no puedes ayudar a otros si tú misma no has podido trabajar cosas que yo te mando a que corrijas. ¿Cómo vas a hablar a otros de cambios en sus vidas, de tener un nuevo nacer a nivel espiritual, si tú misma no has cambiado? La primera con la que yo tengo que trabajar es contigo. Y empezó un proceso súper fuerte en el área física, en mi área emocional, en mis finanzas, en absolutamente todo. Y cuando tú le entregas la vida a Él y le permites que Él sea el que agende tu vida, y no lo hacemos. A las personas se levantan y dicen: hoy me voy para el banco, el martes me voy para donde el médico, el jueves me voy al cine, y montamos la agenda el domingo por la noche, incluso con anterioridad, y nunca le preguntamos al Señor: Señor, ¿me monto en ese avión? Señor, ¿salgo a tal sitio? Señor, ¿voy al banco a esta hora? Hacemos nuestra agenda y a veces no lo tenemos en cuenta a Él. Y Él es el que conoce absolutamente todo y tiene los planes perfectos. Mire, el que tiene al Señor tiene la mayor bendición. Preguntémosle siempre a Él y dejemos que Él haga su agenda divina en nuestras vidas. No pretendamos que el Señor haga lo que yo quiero que haga. No va a funcionar así.
funciona es que tú permitas que Él tome el control de tu vida. Sin Cristo, escúcheme bien, sin Cristo pueden haber personas que en el mundo se dicen que son sabias, que tienen mucho conocimiento, pero realmente sus vidas andan en tinieblas. Si solamente tenemos información, conocimientos, cartones, diplomas, pero no hemos tenido un encuentro personal con el Señor, tú no tienes lo más importante, que es una eternidad, que es la esperanza, el amor, el gozo. No lo conoces. Hay tantas personas allá afuera que no conocen el amor del Señor todavía. Necesitamos conocer más y más a Cristo, porque necesitamos entender dos cosas que son muy importantes. La primera, Él fue el que nos liberó de nuestros pecados. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la Escritura, la verdad de conocer que el Padre nos ama, que Jesucristo vino y dio su vida y que el Espíritu Santo está aquí. Las personas viven, no viven, sobreviven en sus fuerzas, sin sentir maravillosa. Yo soy la vida. Finalmente, la vida que usted y yo tenemos es porque a Cristo le ha placido, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y Él es el único que nos puede dar una vida abundante, escúcheme bien, abundante. Y el segundo término, eterna, te lo repito, abundante y eterna. Es el único, es el único. Y cuando tú lo conoces de una manera personal e íntima, tu vida cambia. Es un antes de Cristo y un después de Cristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo le quiero colocar un buen ejemplo. Imagínense que a una persona le van a hacer una cirugía. Ejemplo, el cardiólogo. Entonces entra a la sala, entran los instrumentistas, las enfermeras, el anestesiólogo, y está la persona acostada. Imagínense la escena en la clínica, y entonces tiene un tema en el corazón, le tienen que quitar unas válvulas, le tienen que poner otras válvulas, tienen que hacer cortes, tienen que hacerle un trasplante a cierta zona, y se hace todo el procedimiento. Si hay que ponerle un corazón nuevo, un marcapaso, imagínense el procedimiento médico que usted desee en cualquier parte, y queda perfecto, queda maravillosa esa cirugía. Usted me va a decir bravo, pero resulta que durante todo el procedimiento, a pesar de los esfuerzos de los médicos, de las enfermeras, del anestesiólogo, la persona muere. El tema es, se hizo todo el procedimiento, el trasplante, la válvula, lo que haya que hacer, pero la persona murió. El doctor, con todo su amor, y su equipo de médicos que hicieron todo lo humanamente posible, hicieron un procedimiento perfecto y quedó todo conectado y arreglado. El doctor no tiene la capacidad de darle vida a ese cuerpo, aunque el procedimiento haya quedado perfecto. No tiene esa posibilidad. Eso es algo que solo lo puede hacer el Señor. Por eso nuestra vida en todas las áreas, no solamente física, emocional y espiritual, depende de Él, porque Él es el único que puede darnos aliento de vida. El cuarto, para ir terminando, nadie viene al Padre sino por mí. Nuestra conexión no fue directamente con el Padre, sino hubiera sido por Jesucristo, porque Él murió en ese madero, porque dio sus gotas de sangre, porque recibió esos azotes, porque el precio que tú y yo teníamos que pagar lo recibió Él por nosotros. Y Él murió por los que estaban perdidos. Cristo es el camino, del camino para los que están errados. Cristo es la verdad para los que están muertos en delitos y en pecados. Cristo es la vida para todos los que aún no lo conocen y están perdidos sin saber para dónde ir. Sin Cristo no hay una eternidad. Sin Cristo no hay un propósito de vida. Sin Cristo solo existe un respirar, una experiencia, una existencia sin esperanza alguna, sin eternidad ni gozo, porque Cristo es el camino que debemos de seguir, la verdad que debemos crear y la vida eterna que recibimos por su amor eterno. Cristo es el mediador que nos lleva al Padre.
Primera de Timoteo 2, 5, 6 para ir terminando. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tercera cita importantísima, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Acuérdense que hablamos Pepito 1 y Pepito 2, vida casi perfecta, pero sin Cristo. Y no tan perfecta, pero en proceso, reconociendo errores y buscando la presencia y dejándose guiar por el Señor y corrigiendo lo que hay que cambiar, restituyendo y buscando siempre lo mejor, no solamente para su vida, sino para su familia, y no para que lo aplaudan, sino porque quiere agradar a Dios. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estamos en procesos y debemos seguir caminando, pero caminando no a mi manera, sino como Cristo nos enseñó, siguiendo las pisadas del Maestro. Y esto es tan importante. 3 conclusiones para finalizar. Primero, reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Ayer me sentaba y hablaba con el último de mis hijos y me decía, mamá, es que tú a veces eres tan terca. Y yo decía, ay, a mí no me parece que soy terca. Y le digo, dame 3 ejemplos. Y yo dije, no, se va a demorar una eternidad buscando 3 ejemplos. Me dijo, el primero, el segundo, y el tercero, Y yo le dije, ya, sí, soy terca. A veces nos cuesta reconocer. Y me decía, mamá, tú tienes que escucharme. Me dice, yo sé que eres mayor y que eres mi mamá y quieres lo mejor, pero algunas cosas han cambiado. Ten en cuenta mis opiniones. Y a veces uno le dice a los hijos, no, es que esto se hace así, porque esto es así, fue a mi manera, a mi forma. Hay que escuchar a los demás. Hay que escuchar a los hijos, hay que escuchar al esposo, hay que escuchar al compañero de trabajo. Muchas veces las relaciones, una de las áreas más importantes para poder que las relaciones funcionen es que tienes que tener una buena comunicación. Y comunicación es, aquí hablan. No es que uno solo hable, grita y ordene y el otro diga sí. No funciona así. No, ese formato no está bien. Tenemos que tener relaciones con las personas. Reconoce nuestros errores, reconozcamos en qué estamos equivocándonos, porque si tú lo reconoces vas a poder empezar a trabajar en aquello que sabes que no está funcionando, que está atascado, como anudado, como que la cosa no da. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son tus rebeliones? ¿En qué áreas estás fallando? Es muy diferente lo que tú quieras hacer en tu libre albedrío y otra cosa muy distinta, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer con el respaldo de Él. Por eso tú y yo a veces no vemos victoria, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra santa manera de ser. A mí me parece, y eso es aquí, y esto es ley, y eso se hace. Y no tenemos en cuenta el más importante, a Él, y no tenemos en cuenta sus planes, y por consiguiente no contamos con el respaldo de Dios. Por consiguiente nos equivocamos. Hagamos, Lamentaciones 3:40, hagamos un examen de conciencia, dice la Escritura, y volvamos al camino del Señor. Hay que hacerlo, no solamente yo. Todos en algún momento tenemos que hacer un stop, un alto, detenernos y replantearnos, esto no está funcionando. ¿Por qué la relación con mi esposo está mal? ¿Por qué esa relación en esta situación no está marchando? ¿Por qué la economía se me está yendo? Tengo que parar y replantear y hablar con Él y decirle, Señor, mira, esta área no marcha, ¿qué debo hacer? La segunda, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Hacer lo correcto no siempre es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Ni es fácil y a veces no es chévere, pero hay que hacerlo. Y dice, la obediencia trae bendición en todas las áreas. Trae victoria, trae salvación y sobre todo trae eternidad y gozo con Él. Dice Proverbios 3:31-32, no envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Que es lo más importante, recuerda Abraham.
Usted lee Abraham, Génesis, y encuentra muchas cosas, pero usted llega a una hermosa cita bíblica donde dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Pechito con pechito, juntitos. Ya, suficiente ser llamado amigo de Dios. Tercera gran y última conclusión. Pedirle siempre al Señor su dirección, su espíritu, que Él nos dé ese espíritu de sabiduría, espíritu de revelación para tomar las mejores decisiones, no en nuestro parecer, no en nuestras fuerzas, no en nuestra manera, sino a lo que Él quiere hacer. Hay cosas que vas a tener que hacer y ni te agradan, ni te simpatizan, ni te gustan, ni te parecen. Pero cuando tú pasas esa prueba te vas a dar cuenta que la obediencia sirvió, que hay victoria, que hay gozo, que hay esperanza y que hacer no lo que tú quieras, sino lo que Él te mandó a hacer, sí vale la pena. Oseas 14:9. El que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos. No dicen los injustos, los desobedientes, no. Los rectos, son rectos los caminos del Señor y en ellos caminan los justos. O sea que cuando nosotros hacemos lo que Él nos envía a hacer, somos justos. Y ¿sabe qué es lo mejor? No andamos solos. El respaldo de Dios siempre estará contigo donde tú te pares. Y dice, y ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Eso es importante. Este era nuestro tema maravilloso de hoy. Jesucristo, Él es mi camino, es mi verdad y es mi vida eterna. El que tiene Jesucristo lo tiene todo. Puede que usted esté atravesando un tema de salud y en este momento usted diga, oiga, mi lucha es de salud, pero usted no va a quedar caído. Usted va a salir adelante a poder gritar victoria. Si ese tema es económico, va a aprender a ser mejor mayordomo, va a tener ahorro, va a diferenciar entre un gasto y una inversión, se va a medir, no va a salir a comprar como loco, como loca, usted se va a medir. Cada área que sea procesada por el Señor y que usted permita que el Señor tome el control, va a ser un área más de victoria. Finanzas en victoria, salud en victoria, familia, pero dejemos que el Señor sea el que tome el control de nuestras vidas, no nosotros. Como Nicodemo, Señor, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo podré volver al vientre de mi madre? No funciona así. Lo que funciona, nacer de nuevo, es recibir a Jesucristo en tu corazón. Y la obediencia es la clave del éxito y la victoria. Muy buenas noches, te bendigo. El martes seguimos estudiando la escritura. Estamos en un tiempo maravilloso. No dejes de leer la escritura, no dejes de escudriñarla, estudiarla, amarla, vivirla. Entra en tiempos de oración, cierra tu puerta, apaga tu celular, apagas tus redes sociales y le, Señor, presente, aquí estoy. Están llamando a lista. Señor, ¿cómo monto la otra semana? ¿Cuáles son los planes? Y cosas que tú ni siquiera has pensado hacer. Dices, ¿te acuerdas de ese viaje que hablamos? Nos vamos. ¿Te acuerdas de ese ascenso que me pediste? Ya es el tiempo. ¿Te acuerdas de tal cosa que tuviste por muerto? Esa posibilidad de hacer universidad, esa posibilidad de cambiar de estilo de vida. Ya llegó mi tiempo, no el tuyo. Ya yo. Cuando el capitán da la orden, el marinero obedece. Y eso es la victoria. Te invito a tiempos de bendición y de victoria. Un gran abrazo. Gracias por estar aquí. Comparte nuestro link en Instagram, en YouTube, nuestra página web www.pastorangelagaleno.com. Evangelizar es una gran bendición y sobre todo tendremos coronas ante la presencia del Señor. Un día Él entregará galardones y será un tiempo maravilloso. Y qué hermoso que te digan, ven para acá. ¿A cuántos amaste? ¿A cuántos les hablaste de mí? ¿Y a cuántos evangelizaste en mi nombre? Buena noche. Adiós.